Hola, soy Rubén Fernández, este es mi videoblog Eureka y estoy hablando de viralidad en las redes sociales. En el video pasado hablé de contenido o narrativas positivas versus narrativas negativas. Las narrativas positivas siempre están asociadas a sentimientos positivos que finalmente lo que buscan hacer es generar una reacción en tu cerebro que produzca ciertas hormonas que están asociadas con el bienestar y el placer. El bienestar es ese sentimiento que te hace sentir cómodo y no quieres cambiar tu entorno cuando estás sintiendo bienestar. Sin embargo, la contraparte de esto es el malestar, que es cuando algo te molesta y te hace sentir ganas de cambiar algo o ir en contra de eso, ¿no? Apagar la televisión o no salir a la calle o atacar a alguna persona que te hace sentir así, ya sea la imagen de un político, la imagen de un artista, de alguien más, ¿no? Entonces, la viralidad positiva generalmente está asociada a apoyar a alguna persona, alguna idea, vender algo, pero también a generar estados de ánimo de productividad, creatividad y relajación. La viralidad o el contenido negativo, que es el contenido de la cultura tóxica, está asociado con el extremar los sentimientos de miedo, de angustia, de desconfianza y de incertidumbre. Entonces, esos sentimientos van enfocados hacia atacar, denostar, humillar o desprestigiar. Entonces esas son las dos fuerzas que están en un continuum, no, o sea, hay mucho contenido en la mitad, pero cuando alguien quiere hacer algo viral, lo hace de esa forma, se extrema. Entonces, ¿cómo sucede o para qué? Bueno, eh, lo que subyace aquí es el día a día, la realidad, la cotidianidad que vivimos en la sociedad. Y como ya hablamos, las redes sociales son parte de nuestra cotidianidad y de nuestro día a día de una manera ya natural y además intrínseca, ¿no? Es muy poca la gente que vive fuera de las redes sociales, cualquiera que sea. Y esto hace que la manipulación o la direccionalidad o la existencia de una voluntad de direccionar el ánimo social venga asociado también a un montón de herramientas que existen en los algoritmos de las redes sociales para que nosotros demos clics, demos retweets, compartamos, copiemos, reproduzcamos o generemos cierto contenido acerca de ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Lo que va pasando es que el día a día va generando conflictos, va generando información, va generando actividad. Y todo eso va conformando la realidad humana y las redes sociales se van encargando de recoger y documentar todo lo que pasa todos los días. En este proceso de documentación hay gente que va analizando el contenido y la naturaleza de cada uno de estos actos de documentación. Mm, eh, los agentes más importantes y más grandes, que no son individuales y que también son influencers, pero a veces de maneras veladas y que no ocupan tal cual el contenido producidos por ellos mismos, sino que deciden cómo viralizar o visibilizar cierto contenido, pues son agentes muy estructurados y sofisticados.
Esos agentes son el Estado o los estados nacionales y las organizaciones multilaterales como la ONU, el Banco Mundial, el BID, también las empresas y todo tipo de empresas, pero los mayores jugadores y los más importantes aquí son las empresas tecnológicas, tales como Google, que se llama Beta, el consorcio de Google, Meta, que es el consorcio de Facebook, todas las demás que salen por ahí, TikTok, que no es parte de ninguna. Entonces, ellos son unos jugadores especiales que son los que van decidiendo más o menos eso. Pero también hay otros subjugadores, que son los partidos políticos, las iglesias y algunos lobbies por interés que van surgiendo de acuerdo a la formación de mareas sociales o de corrientes sociales. La corriente como en el mar, así. Entonces, lo que va pasando es que en este juego económico e ideológico, la generación de contenido es lo más importante para poder manipular de una forma o sea, manipular quiere decir que manejas con tus manos algo y lo llevas hacia donde tú quieres. No es necesariamente ultra negativo, pero eso puede ser. Entonces, ¿cómo puedes hacer que esto sea viral? Mm, yo soy un científico, entonces yo descubro que hay un nuevo compuesto que puede ayudar a que tú seas más inteligente. Entonces yo empiezo a hablar de eso de una forma neutral y empiezo a reportar mis hallazgos en journals científicos y empiezo a hablar con la gente de la pequeña comunidad académica acerca de mi descubrimiento. Entonces eso a alguna persona le parece fantástico y se acerca a una empresa de suplementos alimenticios y me quiere fondear. Entonces ellos empiezan a generar una campaña positiva acerca de mi descubrimiento y empiezan a generar un montón de contenido que apoya las bondades de ese compuesto que yo he descubierto mediante mi investigación. Entonces empiezan a pagar un montón de publicidad y de ads y entonces aparece una inserción pagada en un periódico y en los medios tradicionales y por ahí empezamos. Una vez que empieza a tener momentum, esto quiere decir que se empieza a mover, empieza a saberse que existe este compuesto, pues empieza a ser conocido y los medios de comunicación lo apoyan porque se les paga. Esa es la primera parte de visibilizar un contenido. Entonces, el científico primero anuncia las bondades y las posibles cosas que podrían ser riesgosas, los posibles aspectos riesgosos de su investigación. Sin embargo, hay alguien a quien le parece que es mucho más grande el beneficio social y sobre todo el beneficio económico que podría resultar de utilizar ese compuesto en suplementos alimenticios para que la gente y los niños y todo el mundo pueda ser más inteligente. Entonces ahí empieza una dinámica positiva de construcción de una agenda informativa acerca de un aspecto de la vida que puede ser que a nadie le moleste. Sin embargo, lo que empieza a suceder es que cuando se empieza a ver que hay mucho interés hacia allá, puede ser que haya o un competidor de esa empresa que empiece a preocuparse porque no va a tener acceso a ese breakthrough o ese avance científico que se le presentó como una oportunidad a la empresa A, que es la primera. Entonces
La empresa B, que es la que reacciona a esta nueva publicidad positiva, empieza a buscar alternativas. Primero, empezaría, si le parece también interesante, empezaría a buscar alternativas para igualar su producto. Si no es posible y si es demasiado caro, entonces lo que hace es empezar una campaña negativa acerca del compuesto, acerca del científico, acerca del competidor. Entonces ahí es donde empieza la campaña tóxica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero empiezan a resaltar los posibles riesgos que están asociados al consumo de tal compuesto. Entonces empiezan a centrarse en todo lo que es negativo acerca del compuesto. Luego empiezan a centrarse en ataques hacia la empresa que lo está vendiendo y finalmente, si su campaña no funciona, empiezan a buscar elementos negativos acerca de la personalidad del científico, de sus relaciones personales, con el fin de socavar su autoridad y desprestigiarlo personalmente. Entonces, ¿por qué eso importa? Porque si tú logras desprestigiar al científico o a la persona que hizo el breakthrough y lo muestras como alguien deshonesto, como alguien que miente, como alguien que tiene un interés mayoritariamente económico y no social, y que además es descuidado y no tiene una vida que es ejemplar, entonces logras una manera de desprestigiar también su descubrimiento. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que al mismo tiempo la otra parte, la contraparte, se extrema y empieza a soslayar todo lo que es bueno o lo que es positivo, lo que es malo o lo que puede ser un riesgo en el producto, y empieza a exaltarlo cada vez más y empieza a hablar del producto de una forma casi como si fuera milagroso. También, si el científico en ese momento no puede defenderse, pues la dinámica positiva se desprende del científico y lo sacrifica, ¿no? Puede ser que en algún momento digan, sí, no, es una persona muy negativa, no lo queremos más, pero, y entonces eso se va así. Pero también la otra parte de la campaña tóxica, cuando no puede vencer la campaña positiva, empiezan entonces a permear la campaña positiva, y lo que hacen es extremarla todavía más. Entonces lo que pasa es que extreman tanto la campaña positiva hasta un punto en el que es indefendible, porque es fantasiosa y claramente mentirosa, para que se desacredite también. Entonces, estas son las formas en que hemos llegado a un punto en el que los individuos y la gente común y normal, que no tenía interés en que lo negativo fuera lo que ganara, se extrema, porque ya es tan fácil y tan común que las campañas negativas y las campañas negras sean lo que prevalece, que estamos llegando a un punto de toxicidad que es máximo. Entonces, esta es la segunda parte de redes sociales y viralidad, y voy a seguir hablando de esto en el siguiente video. Por favor, síganme en mi canal Eureka y vamos a seguir discutiendo. Muchas gracias y tengan un buen día.